Vamos a orar. Amado Padre, en esta mañana, Señor, te necesitamos. Solamente tú puedes alumbrar, solamente tú eres luz, solamente tú eres sabiduría y solamente tú puedes inspirar con tu Santo Espíritu. Señor, guíanos al abrir tu palabra. Habla tú, explica tú, Señor, y sobre todo, convierte nuestros corazones, convierte nuestras mentes, convierte nuestro ser a la verdad que es en Cristo Jesús. Guárdanos en esta hora, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros, como adventistas del séptimo día, nosotros, teniendo como autoridad el espíritu de profecía, de manera especial el conflicto de los siglos. Nosotros sabemos que estamos en el tiempo del fin. Yo no sé, escasamente puedo hablar por mí. Yo no sé cómo cada uno de nosotros nos encontramos pensando en el fin, creyendo en el fin y preparados para el fin. Yo no sé. Ese es un asunto muy individual y muy personal. Cada uno de nosotros debe estar seguro si realmente está convencido del fin, del mensaje profético, del fin de la historia del pecado y del cierre del tiempo de gracia que el Señor en su misericordia le ha dado a esta tierra y a este mundo impenitente. Así que, hermanos, vamos a pensar brevemente en esta hora en el evento cumbre que el Señor prometió hacer, profetizó hacer. El evento cumbre que el Señor profetizó hacer con este pueblo, con el remanente. En el periodo de la Odisea se explica muy bien en Apocalipsis capítulo 7. Y ruego al Señor que el Señor despierte a los que han de despertar. Que el Señor despierte. Que el Señor ponga alerta a los que han de despertar para ser sellados en esta experiencia de la Odisea. La experiencia de la Odisea, según la redacción de Apocalipsis 3, no es positiva. El remanente que va a salir de la Odisea tiene que ser un remanente de oro puro. Y ojalá, hermanos, en esta mañana que tú y yo estemos dispuestos a permitir que el Señor nos enseñe cómo, viviendo en la iglesia de la Odisea, en la séptima iglesia, nosotros podamos ser remanente, residuo, fiel en esta experiencia final. Nosotros entendemos que el conflicto final va a ser entre la ley del Señor y la ley del hombre. Entre la ley del Señor y la ley del hombre. Ojalá, apreciados hermanos, que el Señor, en su misericordia, mediante su Espíritu, nos dé una vislumbre de lo que implica la ley, la controversia entre la ley del hombre y la ley del Señor. Los que realmente sientan, los que realmente tengan la convicción de este conflicto, indudablemente que estarán
despiertos. Y no solamente despiertos, sino que son candidatos a recibir la lluvia tardía. Ojalá, apreciados hermanos, que tú y yo estemos despiertos en este tiempo, en esta hora. Y que nadie tenga que insinuarnos nada, que nadie tenga que decirnos nada, sino que más bien nosotros seamos centinelas, más bien nosotros seamos trompeta, más bien nosotros seamos sonido, advertencia en esta hora crucial. Fuimos llamados a ser los Elías de la hora. Fuimos llamados a ser los Juan Bautistas de la hora. A eso fuimos llamados. Y ojalá que tú y yo, en tu propia esfera, tú seas un Elías, tú seas un Enoc, o tú seas un Juan Bautista en esta hora. Esos son los tres símbolos. Esos son los tres símbolos que el Espíritu de Profecía presenta como las antorchas, los centinelas, los fieles de esta hora, que no se adaptaron al espíritu de la Odisea. Estamos en el tiempo del fin y hay solamente un evento. Hay solamente un evento que el cielo espera satisfacer. Y yo no sé si nosotros estamos preparados para ese evento. Yo no sé si nosotros estamos listos para ese evento, porque es un evento de separación a través de la historia del pecado. A través de la historia del pecado, el Señor ha tenido que utilizar la experiencia de separación. La experiencia de separación. Tuvo que hacer una separación en el jardín del Edén. Con mucho dolor tuvo que sacar a Adán y a Eva del jardín del Edén. Fue la primera separación de la tierra en un juicio que el Señor tuvo que hacer aquí en la tierra. Su primer juicio aquí en la tierra fue sacar a Adán y a Eva del jardín del Edén, con mucho dolor, con mucho pesar. Y con la inauguración de las experiencias más dramáticas que han tomado razón de ser en la historia de la salvación, la muerte, la tragedia de la muerte, la tragedia de las consecuencias del pecado que tú y yo hemos vivido y que posiblemente no son más comunes y no deberían de ser comunes, no son más comunes que la vida. Para nosotros lo más común debería de ser la vida y la tendencia más fuerte debería ser la eternidad. Lamentablemente la tendencia más fuerte ahora es la muerte, el dolor, la degeneración y la autodestrucción. El Señor ha querido convertir a sus hijos fieles, los ha querido convertir en una especie especial y se ha propuesto separarlos. Se ha propuesto separarlos en el desarrollo de su vida aquí en la tierra. Ojalá, hermanos, que tú y yo estemos en la experiencia de separación que el cielo siempre ha desarrollado en este conflicto entre el bien y el mal. El Señor siempre ha luchado por separarnos. Una figura usada por Jesús, muy popular, muy conocida, es el trigo y la cizaña. El Señor Jesús utilizó un lenguaje de comparación muy específico, muy claro, para señalarme a mí, señalarte a ti, marcarte a ti, marcarnos a nosotros con el Espíritu del Señor. Y nos colocó esas dos marcas, la marca del bien o la marca del mal, cizaña o trigo. Y entre los dos no debe de haber confusión. La esencia de la cizaña es bien clara. La esencia del trigo está bien definida.
Así como la esencia del bien, la esencia de lo puro, la esencia de lo santo es bien definida, y la esencia del mal, la esencia de la concupiscencia, la esencia de la degradación es bien marcada. Las dos esencias son bien diferentes. Las apariencias pueden ser parecidas, pero la esencia, que es lo que el Señor busca, que es lo que el Señor quiere apartar y separar, es bien definida. Y tú y yo, apreciados hermanos, debemos de estar preocupados porque la esencia de Dios sea la esencia de nuestras vidas. Porque esa esencia me lleva a la tendencia del cielo, a la tendencia de arriba, a la tendencia de lo santo, a la tendencia de lo puro, a la tendencia de la restauración de la imagen de Dios en tu vida, en nuestras vidas, en nuestro ser. Yo creo, hermanos, que nosotros nunca alcanzaremos aquí en la tierra a vislumbrar, a comprender, a entender el esfuerzo tan grande que el cielo ha hecho durante estos 6,000 años para procurar que tú y yo seamos trigo, seamos simiente de la eternidad y seamos separados como simiente del bien, de lo santo, de lo puro y de la imagen de Dios. Solamente en la eternidad nosotros vamos a mirar hacia atrás y vamos a darle gracias al Señor por la gran salvación que Él ha hecho en tu vida, en mi vida, en la vida de los redimidos. Hermanos, el Señor va a hacer la última separación. En la historia, Él ha hecho separaciones. En la historia Él ha hecho separaciones. Él separó a Enoch. Él separó a Elías. En la historia el Señor ha hecho separaciones. Separó a Enoch. Separó a Elías. Tenemos algunos ejemplos de las separaciones que el cielo ha hecho para salvarnos. Y tenemos algunos personajes a través de las Sagradas Escrituras, donde el Señor ha separado a hombres. El Señor separó a Daniel en Babilonia. El Señor separó a Juan el Bautista en los días de Jesús. El Señor ha hecho separaciones. A través de la historia las ha seguido haciendo. Cuando se cerró el canon bíblico y se terminó el Nuevo Testamento, la providencia divina, la salvación divina, la gracia divina siguió trabajando y siguió separando a algunos pecadores que le permitieron ser utilizados por el Señor en gran manera. Martín Lutero fue uno de esos que fueron separados. Me imagino que John Wesley fue otro que fue separado. Hay varios ejemplos para mí en la historia del cristianismo de personas que fueron separadas. Y la última tarea del Señor con su remanente va a ser separar su último remanente para que no participen de las plagas. Para que no participen de las plagas. Y me imagino que todos los adventistas del séptimo día han leído el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Por lo menos han leído Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15 es el capítulo de la Biblia que presenta la profecía de las 7 postreras plagas. Me imagino, hermanos, que el solo leer los juicios de las 7 plagas en Apocalipsis 15, algo debe despertar en mí. Algo debe de hacer en mí. Yo no sé si ustedes se han imaginado alguna vez que en vez de agua vamos a encontrar sangre. En vez de agua. Que la manifestación del rechazo de Dios a esta cultura, Él la va a enseñar convirtiendo el agua en sangre.
para hablarle a esta cultura en un lenguaje final donde nosotros podamos entender que el Señor está en contra del pecado, en contra de la abominación, en contra de la maldad, en contra de haber destruido esta imagen de Dios y haberla convertido más en demonio que en la imagen de Dios. Me imagino que todos los adventistas del séptimo día, y seguramente no solamente nosotros, sino muchos otros grupos que leen la Biblia, han leído Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16 y han encontrado la visita que el Señor va a hacer al final de esta historia de pecado. Y su visita de juicio que Él va a hacer al final de esta historia de pecado va a ser la manifestación de su ira, la manifestación de su carácter contra la abominación que los seres humanos hemos hecho aquí en la tierra durante 6,000 años, donde algunos van a expresar y van a decir: justos y verdaderos son todos tus caminos, oh Señor, Dios de los ejércitos. El cierre de la historia de este mundo, hermanos, va a ser un asunto indescriptible. Para ese momento, la humanidad estará dividida en dos clases nada más. Toda la humanidad estará dividida en ese momento solamente en dos grupos. Según el Señor Jesús, simbólicamente en trigo y cizaña, en corderos y cabritos, en el camino ancho o en el camino angosto, por la puerta estrecha o por la puerta amplia. Ese fue el lenguaje que el Cordero de Dios en su misericordia ha utilizado para hablarnos con su ternura, para hablarnos con su misericordia, para hablarte a ti y despertarte a ti y despertarme a mí, con esa dulzura, con esa ternura, con esa súplica, con ese espíritu del Cordero que fue inmolado en el Calvario y que derramó su sangre por ti y por mí. Derramó esa sangre con tanto amor, con tanta misericordia, con un derroche de su gracia para salvarte a ti, salvarme a mí, para sensibilizar lo más íntimo de nuestras vidas a través de su sacrificio, para que nosotros no camináramos por la senda del pecado y de la transgresión. Hermanos, este plan del Señor, esta obra del Señor está repleta, está llena, está en la plenitud, está, por así decirlo, plagada del amor y la gracia de Dios para salvarnos a nosotros. Cualquiera que medio mire las escenas del Cordero, cualquiera que medio se detenga en un momento, a ver el rostro de Jesús, podrá percibir ese amor inconmensurable, ese amor infinito, ese amor que no tiene límites del Cordero de Dios para salvar a un pecador. Y lo único que invitan esos ojos, lo único que invitan ese rostro, lo único que invita esa mirada es a rendirnos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, qué incomprensible, qué inescrutable es contemplar el amor de Dios en la salvación que Él ha hecho de tu vida, de mi vida y de todos los pecadores. Ojalá que tú y yo, a quienes el cielo nos ha permitido tomar la Escritura, tomar este libro de redención, podamos percibirlo continuamente en nuestras vidas. Nosotros estamos llegando al conflicto de Apocalipsis, al conflicto que está narrado en Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 14,
15 en adelante, nosotros estamos pisando prácticamente sobre las huellas de este conflicto cósmico que está aquí entre Apocalipsis 12 y Apocalipsis 22. Este conflicto que aparece entre una mujer y un dragón, o que aparece en Apocalipsis 13 entre dos bestias, una con cara de guerra, con cara de demonio, y otra con cara de cordero. Nosotros nos estamos aproximando al final de este conflicto entre una mujer virgen, una mujer sencilla, una mujer pura y un dragón que tiene como misión despedazarla y destruirla. Y que luego esa interpretación o esa narración o esa profecía de Apocalipsis 12 toma otra modalidad, así como las modalidades de las visiones de Daniel, y en esta oportunidad son dos bestias. Son dos bestias. Una bestia espantosa y terrible y otra bestia, otro animal con la figura de cordero. Interesante, las Sagradas Escrituras, hermanos, cómo nos presentan a nosotros este conflicto. Y aquí lo importante de todo esto es, hermanos, ¿qué eso me dice a mí? ¿Qué eso me hace a mí? ¿Cómo yo puedo traducir este mensaje y asimilarlo a mi vida ahora, en este año, en esta cultura, en este tiempo, en este 2022? ¿Qué me dice eso a mí? ¿Qué hace ese mensaje a mí? Porque recuerden, esta palabra es espada de dos filos. Esta palabra es espada de dos filos, que penetra ¿hasta dónde? Hasta el tuétano, que penetra a lo más interno de tu vida y te escudriña y me examina y me reprende y me redarguye y me muestra dónde estoy para salvarme. Si le pongo cuidado, si no soy negligente, el Señor redime, el Señor salva, el Señor purifica, el Señor restaura y termina siendo la nueva creación de su carácter otra vez en un pecador. Hermanos, recuerden esa declaración tan segura, esa declaración tan afirmativa, esa declaración de nueva criatura, de nueva creación, que el Espíritu de profecía le dio a este pueblo remanente. Recuerden, hermanos, yo me imagino, hermanos, que en tu vida, como adventista del séptimo día, esta sentencia del Espíritu de profecía ha dejado una huella profunda en tu mente, en tu corazón, en tu ser. Y que cada noche, y cada amanecer, y cada mediodía, y cada vez que tú vas por el camino, ya sea manejando, o ya sea en un vehículo, ya sea caminando, o ya sea en un caballo, donde tú estés transportándote, me imagino que tú llevas el pensamiento de esa sentencia escrita con buril de hierro, para que no se borre en la mente, en la imaginación, en el pensamiento, en el cerebro, en el neurona de tu vida, en tus células, para que no se borre esa sentencia. ¿Cuál sentencia? Cuando el carácter de Jesús, escuchen, cuando el carácter de Jesús sea perfectamente reproducido en tu vida, el Señor va a venir a tomarnos como suyos. Hermanos, esa sentencia, esa declaración, esa revelación del Espíritu de profecía, a través de la sierva del Señor,
que el Señor nos te ha dado a ti, que el Señor me ha dado a mí, que el Señor nos ha dado a nosotros, que el Señor le ha dado a este pueblo, cuando esa sentencia, cuando esa sentencia que está llegando a ser un hecho, que debe ser un hecho en tu vida, cuando esa sentencia, cuando el carácter de Jesús se ha reproducido perfectamente en tu vida. Esa palabra extraña, hermanos, para el mundo cristiano. Esa palabra extraña para el mundo cristiano. La palabra perfecto. Esa palabra clave en la Escritura. Porque el Señor no crea nada imperfecto. El Señor no crea nada falso. El Señor no crea nada cojo. El Señor no crea nada con defecto. Adán y Eva y la creación que él hizo en Génesis 1 y Génesis 2 fue perfecta, sin mancha, sin arruga, sin deficiencia. La creación que el Señor hizo. Todavía existe esa creación. Todavía se conserva esa creación y se va a conservar hasta cuando el Señor haga tierra nueva, cielo nuevo, corazón nuevo. Ha comenzado con el corazón nuevo y quiere terminar contigo con el corazón nuevo. Hermanos, déjeme decir lo siguiente aquí al terminar. El trabajo del cielo ahora es sellar tu vida, separar tu vida, dejarte separado para la redención. Tú eres candidato para ser separado para la redención. ¿Le permitiremos al Señor que el Señor nos separe? A ti y a mí. ¿Le permitiremos al Señor que el Señor reproduzca el carácter de Él en tu vida y en mi vida? ¿Le permitiremos eso al Señor? Hermanos, ojalá que tú le permitas eso en tu vida al Señor. Que el Señor restaure en ti ese carácter que va a ser sellado. Sellado para la eternidad. Sellado para lo infinito, para siempre. El trabajo de redención que el Señor está haciendo ahora es un trabajo para la eternidad, para siempre. Ha elegido tu vida, ha elegido nuestras vidas para hacerlo. Si tú lo permites, el Señor lo va a hacer. Hermanos, déjeme concluir con estas palabras. En todas las edades de la historia de la tierra, Dios ha encontrado, el Señor ha tenido un pueblo fiel, unos seguidores fieles, hombres y mujeres, que lo han amado a Él con todo el corazón y con todo el alma. Es un privilegio pertenecer a este grupo de personas. El Señor te conoce a ti, el Señor me conoce a mí, el Señor nos conoce a nosotros sin lugar a equivocarse. El Señor es sabio, el Señor es inteligente, el Señor es puro, el Señor es santo. Su mente nos conoce a nosotros sin lugar a equivocarse. Pero déjenme terminar a ustedes con este versículo y vamos a leer 2 de Timoteo. Hablamos nuestra Biblia en 2 de Timoteo, hermanos, y les dejo este pensamiento bíblico para que ustedes lo manejen. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Este es el versículo que les dejo para que lo mediten, lo encarnen, lo asimilen y hagamos un examen introspectivo en manera íntima, muy personal, con este versículo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. A ver si lo encuentran. Dice el versículo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El cielo conoce el fundamento. El cielo conoce bien la roca. El cielo sabe a dónde tú tienes que estar, donde yo tengo que estar. El cielo sabe cuán sellado debe estar tu carácter en la pureza, en la integridad, en la santidad, en lo recto,
en lo íntegro, en la justicia de Jesús. Conoce el Señor a los que son suyos. No se engaña. Él sabe si yo soy de Él. Él sabe si tú eres de Él. Él sabe si en nosotros no hay fingimiento, no hay hipocresía, no hay falsedad, no hay doble posición. Él sabe si somos íntegros. Él sabe. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es la hora, hermanos, de la victoria. Es la hora de la victoria. Hermanos, les dejo este versículo para su meditación, su reflexión, su examen, su estudio, su ayuno y su sello. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Oremos, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, sálvanos. Amado Padre, tú te has propuesto sellarnos. Amado Padre, tú te has propuesto separarnos antes del derramamiento de las plagas. Tú te has propuesto separarnos y dejarnos sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante para sellarnos con tu Santo Espíritu y nosotros ser tus testigos en esta hora final, en este mundo que te ha rechazado. Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por tu gracia. Señor, gracias por el Cordero. Y permite, amado Padre, que ese Cordero nos selle en su plenitud en esta hora final. Te lo pedimos, te lo agradecemos, te lo suplicamos todo en los méritos y en la obra de Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Amén.